Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a tratar sobre un tema bastante importante que se desarrolla en la institución educativa, pero no lo vamos a ver como aquello que realmente se hace en la institución educativa, sino vamos a ver parte de esto como una repercusión en la sociedad y qué es lo que promueve las normas de convivencia. A ver, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien. Vamos a ver la importancia de las normas de convivencia en la escuela y cómo esto repercute en la sociedad. Quien les habla a ustedes, Liduvina Méndez, y generalmente nos encontramos con estos casos. Por ejemplo, un accidente de tránsito ocasionado por un conductor irresponsable. En esta noticia se indica que ocurrió este accidente de tránsito en Puno. ¿Y qué pasó con este accidente de tránsito? Entonces, cuando se describe el hecho, se indica que un motorizado, ¿no? Dice la noticia, en circunstancias que realizaba su servicio de patrullaje motorizado preventivo, el jefe de la División de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Canchis, técnico Jesús Chuctaya, conjuntamente con dos agentes por las inmediaciones de la avenida Centenario, a la altura del penal Judas Tadeo, lugar donde se percataron de un accidente de tránsito, donde el vehículo menor Torito, de placa tal, conducido por Enzo Godofredo, dice quien se encontraba en aparente estado de ebriedad. ¿Qué pasó? Nosotros sabemos que para conducir un vehículo no podemos estar en estados de ebriedad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un rompimiento de las leyes. No estamos cumpliendo las leyes. Vemos aquí otro caso. En este caso nos indica que en Surco una combi con 29 papeletas, 9 órdenes de captura, embiste a una inspectora de tránsito. Pero en el medio de comunicación también se indica la multa por conducir bajo los efectos del alcohol. Por otro lado, se indica que también se puede inhabilitar de forma definitiva el brevete o se puede ir hasta 8 años de cárcel. Pero ¿qué está ocurriendo si este conductor ya tenía 29 papeletas, tenía órdenes de captura y seguía conduciendo esta combi? ¿Estamos respetando las leyes? ¿Estamos respetando las normas? Esto es lo que corresponde al tránsito. Y dentro de las investigaciones que se han desarrollado, no se indica que muchas veces estos accidentes de tránsito ocurren, bueno, no tanto por falla mecánica, sino somos los responsables, los seres humanos, nosotros, tanto los conductores como los peatones. Pero no es solamente los accidentes de tránsito en el que nosotros estamos incumpliendo a las normas. Por ejemplo, en este caso, el río Rímac habla en ingeniosa campaña contra el arrojo de basura. ¿Cuántas veces hemos visto ríos contaminados porque nosotros arrojamos la basura? Pero ¿sabemos cuáles son los efectos? Claro que sabemos cuáles son los efectos. Y estamos cumpliendo nosotros con esas normas de no contaminar el río y muchas veces no lo hacemos. Tenemos aquí otra, la deforestación y la explotación de recursos son algunas de las amenazas críticas de la Amazonía del Bicentenario. Y esto es una gran preocupación. Yo cuando viajé a la selva central y observé los cerros, me di clara cuenta de que había una sobreexplotación de estos recursos, una deforestación única.
de cerros tras cerros. Entonces ahí hay muchas hectáreas. Y sabemos que la deforestación nos trae consecuencias, como por ejemplo el cambio climático. Y el Ministerio del Ambiente, ¿qué ha hecho en esas zonas para cubrir con esa necesidad sembrado pinos? ¿Y por qué no los mismos recursos naturales que ahí existen? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Estamos respetando las normas? ¿Estamos respetando las leyes? Y eso es realmente un problema. Aquí tenemos otro problema que muy pocas veces se trata. Generalmente se habla de la minería y como este es un tema ya utilizado siempre, ya no estoy tratando sobre la minería, pero sí sobre la agricultura. ¿Qué es lo que hacemos? La revista agraria ha publicado un artículo en el que indica que la agricultura genera el 29% de la contaminación climática. Y hay muchos artículos, como muchos estudios, respecto a esta situación, en el que nosotros consumimos productos con una gran cantidad de insumos químicos. Pero nosotros sabemos que esto es dañino para la salud y para el medio ambiente. En este artículo se indica, por ejemplo, ¿no?, que las labores agropecuarias y la producción de alimentos generan 17.000 megatoneladas de dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta de cuánta cantidad? ¿Y nosotros estamos respetando las normas, las leyes? En realidad es un problema. La revista IDELE hizo una investigación sobre cuánto respetábamos nosotros las leyes. Hicieron 3 preguntas importantes relacionadas al público, a la gente, a los políticos y a las autoridades. Y aquí tenemos el resultado. Sí respetan las leyes, ¿cuánto? Un 5% de las personas, un 2% de los políticos y el 4% de las autoridades. Pero no respeta las leyes un 95% de personas, un 98% de políticos y un 96% de autoridades. Esto está publicado acá al pie de página, dejo el enlace para que ustedes lo revisen. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no respetamos las leyes? Y muchas veces en el día a día, ¿qué decimos? Aquel que no respeta las normas, por ejemplo, el conductor que se pasa la luz roja, ¡qué vivo es! ¿No? Y muchas veces hasta nosotros justificamos esa acción, admiramos a esas personas. ¡Ay, caramba, qué vivo es! En el colegio, cuando el estudiante copia la tarea, hace bromas de mal gusto, se burla del compañero, copia el examen, a veces tocan los timbres de las casas, en fin, hay muchas cosas que hacen. Por eso cuando yo llego al salón, yo les digo a mis estudiantes, a mí me gustan los vivos. ¿Por qué? Porque el vivo aprovecha la oportunidad para mejorar el aprendizaje. Si tú no aprovechas la oportunidad para mejorar tu aprendizaje o para mejorar como persona o para mejorar ese desarrollo que uno necesita, actitudinal, cognitivo, conductual, ¿está siendo el vivo? Yo me pregunto, ¿quien no cumple la ley es vivo? Y es que por no cumplir la ley ocurrieron estos accidentes. Entonces, aquel que bebe un licor, que bebe licor y está completamente en estado etílico y maneja un automóvil, ¿es vivo? Pero nosotros en la sociedad, ¿qué hacemos? Siempre hablamos de que sí es vivo y admiramos a esas personas. Por eso que muchas veces en las aulas también ocurre eso.
El profesor está dictando la clase y de pronto alguien hace una broma de mal gusto, todos se distraen y ya no se desarrolla el aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos visto en los videos de TikTok, en los videos de YouTube, en el que muchos jóvenes, en lugar de aprender, tiran objetos al compañero, tiran objetos al profesor? Entonces, y yo me pregunto, ¿es vivo aquel que hace esto? Pues no es vivo, estamos incumpliendo determinadas leyes, estamos incumpliendo determinadas normas. Y es que esto es general. Y cuando en la institución educativa a veces establecemos determinadas normas de convivencia, ¿qué hace el padre de familia? Dice, sí, que las normas de convivencia se cumplan, pero mi hijo, bueno, que la rompa de vez en cuando. ¿Y eso está bien? ¿Cómo afecta el incumplimiento de las normas de convivencia? Afecta en los derechos de los demás estudiantes y del personal de la escuela. Cuando no se cumple esa norma de convivencia, se ignora, esa norma se evade la norma. Se desarrollan algunos rasgos inadecuados en el estudiante. ¿Qué causa? Un mal clima escolar, dificultades en la escuela. Se deterioran las relaciones sociales, la interacción con el estudiante. Cuando no se respete esas normas de convivencia y, por ejemplo, en el aula se ha establecido la norma de que atendemos la clase, no interrumpimos al compañero, de pronto alguien interrumpe al compañero o hace una broma de mal gusto y está deteriorando ese clima escolar y está afectando el aprendizaje. Y el incumplimiento de las normas de convivencia tiene mucho que ver con la actitud del estudiante. Como vemos acá, se incumplen las normas de convivencia y se originan las peleas de los estudiantes. Se incumplen esas normas de convivencia y se genera bullying. Se incumplen las normas de convivencia y se traen algunos objetos prohibidos. Y se genera accidentes en la institución educativa. Pero ¿cómo lo ve el padre de familia? Muchas veces cuando se establecen las normas de convivencia y se dice solo se llega hasta acá, algunos padres de familia protestan y no les gusta. Y es que queremos vivir en una sociedad en la que no se respetan las leyes. Pero cuando se respetan las normas de convivencia, se mejora el clima escolar, mejora el aprendizaje, la actitud, el comportamiento del estudiante. Por lo tanto, esto va a influir grandemente en el clima escolar. Y en el desarrollo integral del estudiante. Nosotros promovemos eso. En la educación básica se promueve el desarrollo integral del estudiante. Y muchas veces nos preocupamos solamente en el aprendizaje. A ver, ¿cuál es el rendimiento académico? Que esto sea bueno. Inclusive en la evaluación censal, ¿no? Se ve qué estudiante ha llegado a satisfactorio, qué estudiante ha llegado a proceso, ¿y qué estudiantes están en inicio? Se toma la evaluación diagnóstica con la finalidad de saber cómo van los estudiantes, pero muy pocas veces vemos la actitud, porque nos dicen que esta actitud no se puede medir. ¿Cómo medimos a la cantidad de estudiantes que sí se comportan bien? Entonces es un factor un poco difícil de medir, pero sí, ¿qué se puede medir? Lo cognitivo. Pero nosotros en la educación básica regular, ¿qué es lo que desarrollamos? La formación integral del estudiante. Y dentro de esta formación integral del estudiante tiene que ver lo cognitivo, lo actitudinal y lo emocional. Y de todo esto somos responsables nosotros, los estudiantes y los padres de familia. No es solamente el maestro. También el estudiante y también el padre de familia.
¿Para qué? Para generar una buena convivencia escolar. Y esta convivencia se da en todos los ámbitos de la vida. Nosotros vivimos en una sociedad, en una comunidad, se establecen las normas de convivencia. Y esto va a involucrar a todos los integrantes de la comunidad. En la institución educativa involucra al director o directora, a los docentes, a los estudiantes, al personal administrativo, a todos involucra. Y también a los padres de familia. Porque el padre de familia debe ser consciente que en la institución educativa se debe llevar a cabo una buena convivencia escolar. ¿Qué es lo que ocurre cuando un padre de familia infringe esa convivencia escolar? Por ejemplo, en la institución educativa se ha indicado que los padres de familia solamente deben de ingresar los días lunes de 8 a 10 de la mañana. Se le atiende en ese horario. Pero el padre de familia no. Viene a las 11 del día, viene el martes, viene el miércoles, yo quiero que usted me atienda. ¿Está respetando esa convivencia? No. Y no está respetando las normas de convivencia. Y entonces esto afecta las buenas relaciones en la institución educativa. ¿Por qué queremos una convivencia escolar positiva? Porque cuando nosotros elaboramos nuestros acuerdos de convivencia, se genera espacios democráticos en el que todos participan. Los estudiantes aportan, los profesores, los directivos, todo el personal. Entonces promueve una participación de todos. ¿Y por qué estas normas de convivencia? En realidad la escuela es el espacio más seguro de toda la comunidad. El estudiante no se siente tan seguro en la puerta, en la calle, porque en la calle puede llegar cualquier persona. Puede dañar al estudiante, pero dentro de la escuela debe de desarrollarse un ambiente muy seguro, donde todos sean de confianza, desde el director hasta el último trabajador. Y esto va a contribuir a mejorar, ¿qué cosa? La integridad física, social, emocional del estudiante. Y una buena convivencia escolar influye grandemente en el clima escolar. Va a influir tanto de manera positiva como de manera negativa. Si en esta institución educativa se respetan todos estos acuerdos de convivencia, va a influir de manera positiva. Pero si no se respetan, influirá de manera negativa. Y esta buena convivencia va a repercutir positivamente en la visión que tienen las personas, en la mirada que tienen las personas de esa institución educativa, desde que ingresan. Van a ver. Desde que ingresan ven a quiénes, a los estudiantes, al personal. Entonces, esto tiene un gran impacto, pero no solamente en la persona que visita, tiene un gran impacto la buena convivencia escolar en el aprendizaje del estudiante, porque nuestra preocupación es el aprendizaje. Estas normas de convivencia nos van a permitir generar una convivencia democrática, convivencia participativa. Y para eso debemos de establecer las normas de convivencia o los acuerdos de convivencia, tanto de manera institucional como en el aula. En el aula, ¿por qué? Porque la interacción entre los estudiantes y el docente se debe de llevar de la mejor manera. ¿Y cuáles son esos acuerdos de convivencia? Nosotros les decimos a los estudiantes, esta vez vamos a establecer nuestros acuerdos de convivencia, y ellos levantan la mano. ¿Qué es lo primero que dicen? Llegar puntualmente. Lo segundo, atender la clase. Lo tercero, no interrumpir al compañero. Ya se aprendieron de memoria esos acuerdos de convivencia.
Pero estos acuerdos de convivencia nos permiten ejercer una gran ciudadanía y esto influye grandemente en la formación del ciudadano. ¿Por qué? Porque a partir de estos acuerdos de convivencia ya se están estableciendo algunas pautas de comportamiento de ese estudiante. Pero no solamente establecer las normas de convivencia, sino también hay que establecer algunas medidas correctivas, reguladoras. Porque quien rompe la norma de convivencia tiene que saber que tiene una responsabilidad. Y romper esa norma de convivencia tiene una consecuencia. Como cumplir la norma de convivencia también tiene una consecuencia. Cumplir las normas de convivencia tiene consecuencias positivas, pero romperlas tiene consecuencias negativas. Entonces hay que establecer algunas medidas correctivas o algunas medidas reguladoras que permitan mejorar el comportamiento del estudiante. Pero estas medidas correctivas o reguladoras especialmente deben de promover la reflexión del estudiante y preguntarle si aquello que hizo le ayuda a mejorar su aprendizaje, si aquello que hizo le hace una mejor persona en lo positivo. Si aquello que hizo le va a ayudar a ser una mejor persona, entonces significa que está cumpliendo las normas de convivencia. Pero si las rompe, ¿cómo le afecta? ¿Afecta su aprendizaje? Y el estudiante debe de reflexionar. Por eso nosotros también debemos de retroalimentar en el cumplimiento de las normas de convivencia. Cuando un estudiante rompe esa norma de convivencia, ¿qué hay que hacer? Retroalimentar y preguntar cuál es el impacto, cuál es el efecto y qué debería de hacer y cuál es su compromiso en el futuro. Miren que esto no da resultado en el momento, pero te da resultado posterior. Cuando nosotros hacemos reflexionar al estudiante respecto a su comportamiento y cómo le afecta a él en su aprendizaje, el estudiante reflexiona. Y en una sucesiva ocasión que haya roto una norma de convivencia, se da cuenta de cuál es el impacto, cuál es la consecuencia. Y se acerca al profesor y ya sabe cuál es la responsabilidad que debe de asumir. Pero quienes no nos ayudan a asumir esa responsabilidad muchas veces son los padres de familia. Porque el padre de familia lo ve como padre, nosotros lo vemos como nuestro estudiante. Nosotros tenemos 10, 15, 20, 30 estudiantes. El padre de familia tiene un hijo en esa sección. Y el padre de familia defiende a ese hijo en esa sección y justifica las acciones del hijo. Pero ¿quién es el que estudia en el colegio? ¿El padre de familia o el hijo? Entonces hay que conversar con quién, hay que promover la reflexión de quién, del hijo. ¿Para qué? Para mejorar ese comportamiento. Y si mejora el comportamiento, mejora el aprendizaje. Y si mejora el comportamiento, mejora la actitud. Y si mejora la actitud, el comportamiento, entonces se desarrolla, ¿qué cosa? La personalidad integral del estudiante. Que eso es lo que nosotros buscamos, un desarrollo integral del estudiante. No solamente en lo cognitivo, sino en lo actitudinal, en lo emocional. Y por eso las normas de convivencia nos crean a nosotros un clima de respeto, de armonía, de justicia, de solidaridad. Ayuda a fortalecer los principios que se han establecido en la institución educativa. Y es necesario ese razonamiento en función a qué, a la moral, a la ética, a esos valores que nosotros hemos establecido en la institución educativa. Yo siempre le digo a mis estudiantes, acá nosotros debemos de tener los siguientes valores: responsabilidad, disciplina, honestidad. Porque quien es honesto va a saber, sí,
Miren, yo desarrollé el examen y solamente respondí 3 preguntas. Esas eran las que yo sabía, las demás me las copié. Es honesto. ¿Y eso qué permite? Que nosotros retroalimentemos. ¿Hiciste bien en copiar? ¿O es mejor que tú respondas bien esas 3 preguntas que sabías y repasar aquellas que no sabías? Entonces se logra formar estudiantes con valores. Una buena convivencia mejora el clima y la seguridad de la escuela, pero para mejorar ese clima escolar, ¿quiénes deben de trabajar? ¿Solamente los estudiantes? No, todos. Tanto en inicial como en primaria, en secundaria, todos. El directivo, el docente, el estudiante, el padre de familia, el personal administrativo, todos debemos de trabajar, la comunidad educativa en general. Y como les decía anteriormente, cuando hay un buen clima escolar en la escuela, hay una buena percepción del padre de familia. Porque ese buen clima escolar, esa convivencia escolar y esas normas de convivencia se plantean en función a la visión que tiene la institución educativa, a la misión, a los valores de la escuela. Y esa buena convivencia, ese buen clima, por ejemplo, se ve en el entusiasmo que tienen los maestros por enseñar. Cuando hay un buen clima, el maestro también llega emocionado y quiere dar lo mejor de él. Cuando hay un buen clima, el estudiante también llega con mucho interés de seguir aprendiendo. Pero si el clima no es bueno, en el que tanto los maestros como los directivos o los padres de familia no nos comunicamos bien, cuando el padre de familia viene a irrumpir a la institución educativa y viene a hacer una serie de reclamos airados, ya se está rompiendo ese clima escolar. Y ese padre de familia también está rompiendo un acuerdo o una norma de convivencia. Y eso va a afectar en el clima escolar. ¿Cuántos videos hemos visto en el que muchos padres de manera airada reclaman en la institución educativa? Y eso afecta grandemente. Por otro lado, ¿cómo también se observa este buen clima escolar? Cuando hay un buen clima escolar, hasta la infraestructura está bien cuidada. Hasta las paredes de la institución educativa están bien cuidadas. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes saben cumplir con esos acuerdos o las normas de convivencia. Y eso es muy bueno. Y como les dije, porque el padre de familia ingresa, desde que ingresa tiene esa percepción de que en esa institución educativa hay un buen clima escolar. ¿Y cómo influye el respeto de estas normas de convivencia en la formación integral del estudiante? En primer lugar, desarrolla las habilidades sociales, porque los estudiantes van a aprender a respetar a los demás y se van a comunicar de manera efectiva. En ocasiones sí he observado que los estudiantes suelen poner sobrenombres a sus compañeros y muchas veces el alumno se ríe por no quedar mal con el otro. Yo les digo a mis estudiantes, ¿por qué somos tan propensos a aceptar lo malo y no lo bueno? Y cuando le ponen el sobrenombre al compañero, a lo mejor el compañero no le gusta. Yo le pregunto a quien le pone sobrenombre, ¿a ti también te gustaría que te ponga un sobrenombre? ¿Y te gustaría que te llamara por ese sobrenombre? Entonces hay que aprender a respetar al compañero. El cumplimiento de las normas de convivencia desarrolla habilidades sociales, una buena comunicación. Previene los conflictos, porque vamos a identificar esas situaciones en el que se generan conflictos
y las vamos a prevenir. Y eso va a partir del mismo estudiante, porque el estudiante va a evitar que se genere este conflicto por un rompimiento de las normas de convivencia. Mejore el aprendizaje. Cuando todos respetan las normas de convivencia, todos atienden, todos aprenden. Y yo les comentaba de algunos videos en el que hemos visto donde los estudiantes simplemente a veces no tienen respeto al profesor y le lanzan cosas. El profesor se distrae, todos se ríen. ¿Mejore el aprendizaje? No mejore el aprendizaje. Un estudiante que en el aula hace una broma de mal gusto, cuando se está dictando la clase, se está desarrollando un trabajo quizá en equipo, distrae a los compañeros. ¿Mejore el aprendizaje? No mejore el aprendizaje. Pero si esto se lleva de acuerdo a las normas de convivencia, vamos a mejorar el aprendizaje. Cuando los estudiantes aprenden a respetar al compañero, aprenden a atender la clase, saben que deben de trabajar en equipo, todos responsablemente, de manera colaborativa, entonces se mejora el aprendizaje. Fortalece las habilidades cognitivas, sociales, emocionales, porque el estudiante y la persona en general va a saber comunicarse. Fomenta el bienestar emocional. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las normas de convivencia genera estudiantes seguros, seguros de sí mismos, porque cuando sale a hacer una exposición y los demás aprenden a respetar ese tiempo, el estudiante se siente seguro. Pero si el estudiante sale a hacer una exposición y los demás se burlan de él, no van a generar seguridad. Por eso es importante establecer las normas de convivencia con claridad en el aula, en el que los estudiantes también participen. Los estudiantes se sentirán motivados, se fomenta el bienestar emocional y se adapta a una vida en sociedad. Y eso es lo más importante, porque empezamos desde la escuela a que el estudiante desarrolle una vida en sociedad, fomente una vida en sociedad. ¿Por qué? Porque va a aprender a respetar las reglas, va a aprender a respetar las normas, va a aprender a respetar las leyes. Muchas veces nosotros tenemos amigos, familiares que vienen del extranjero. Y cuando ven que alguien se pasa la luz roja, ellos dicen, bueno, en Estados Unidos no se haría así, en Europa no se haría así. Si muchas veces un vecino prende la música en su casa a alto volumen que interrumpe a los demás, bueno, tú vas y le dices al vecino, por favor, baje la música, se molesta. ¿Y por qué se molesta? Porque no estamos acostumbrados a cumplir con las leyes, a cumplir con las normas de convivencia. Y cuando nosotros establecemos la norma de convivencia y se adapta este estudiante, este joven, a la vida en sociedad, esto favorece a todos y se genera un ciudadano respetuoso de las leyes. Y parece mentira que estas normas de convivencia afectaran de manera positiva en el estudiante. Yo conversaba con uno de mis estudiantes y le decía, porque en el colegio se habían establecido determinadas normas de convivencia y que los estudiantes deberían de venir con el cabello corto, y le decía, ¿no? ¿Y por qué no te has cortado el cabello? Bueno, me respondió y me dijo, es que yo con el cabello no aprendo. Y le pregunté, ¿y cuántos cursos saliste desaprobado? 7. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren que solamente ese cortarse el cabellito tiene gran influencia en el respeto de las normas. Porque cuando tú estableces que se corten el cabello como una norma de convivencia y el estudiante no lo hace, bueno, el estudiante dice, yo cumplo la ley que quiero y la que no quiero no la cumplo. Y al decir, yo cumplo la que quiero y la que no quiero no la cumplo y busca una justificación, entonces nosotros tenemos estas consecuencias.
¿Y cuál es la consecuencia? Yo cumplo la ley que quiero y la que no quiero no. Pues no me interesa esta ley, esta norma que indica que no debo de manejar en estado etílico, pero yo manejo en estado etílico. Si se le dice al estudiante, tienes que venir con uniforme y no va con uniforme, entonces ahí también se está rompiendo un acuerdo de convivencia. Y al romperse ese acuerdo de convivencia se va a romper más aún cuando él sea ciudadano. Pero si el estudiante respeta esos acuerdos que se establecen en la institución educativa, de seguro que tendremos estudiantes respetuosos de las normas, respetuosos de las leyes, y no tendremos estos resultados que nosotros hemos visto acá adelante. Aquí estamos rompiendo normas de tránsito. Aquí estamos rompiendo normas de ¿qué? Ambientales. Y no nos estamos preocupando por cuidar esta tierra. Aquí también estamos rompiendo normas ambientales. Rompimiento de normas ambientales. Y aquí donde se explica claramente cuánto respetamos nosotros las leyes. Nosotros como peatones, muchas veces no cruzamos la acera cuando está en luz roja. Y eso nos puede generar a nosotros accidentes. Los conductores cruzan la luz roja cuando ellos quieren y se generan accidentes. Y cuando se generan accidentes, ¿qué se hace? Se trata de justificar. Pero ¿quiénes son los que especialmente justifican? Los familiares, los padres. Muy pocas veces reflexionamos respecto a ese rompimiento de las normas de convivencia. Entonces, ¿cómo influyen las normas de convivencia en la formación integral del estudiante? Claro que influye grandemente. Si tú cumples, vas a generar, como se dice en esta parte, un ciudadano respetuoso de las leyes. Pero si no cumples estas normas de convivencia, estamos formando ciudadanos que van a respetar algunas leyes y otras no. Un ciudadano que va a esperar que el otro respete las normas, las leyes, pero él no las va a respetar. Cuando es un familiar que ha sufrido gracias a que el otro no respetó las normas, nosotros pedimos la más grande sanción. Pero si es el familiar nuestro quien ha roto esta norma, no ha respetado la norma, pedimos la sanción menor. Pero nunca somos reflexivos y decimos, bueno, rompí esta norma, me merezco este castigo. Y muy pocas veces reflexionamos. Por eso es importante que el estudiante en el aula reflexione sobre lo que hizo y qué castigo debería de recibir. No qué castigo, cuál sería la consecuencia y cuál sería esa medida que va a permitir reparar el rompimiento de esta norma. Y así nosotros formamos a un ciudadano respetuoso de las normas, respetuoso de las leyes. Algunas normas de convivencia que se establecen en la institución educativa, por ejemplo, en el aula, levantar la mano para hablar. Eso es algo que se establece en el diario quehacer. Dirigirse a los demás siempre con respeto, pero siempre hay por ahí alguien que no lo hace. Entonces ya está teniendo una conducta disruptiva. Ser puntuales, esto es un aspecto importante, la puntualidad. Muchas veces los estudiantes llegan 5, 10, 15 minutos tarde. Recuerdo que una madre de familia me decía, mire, por favor, mi hijito va a llegar tarde. ¿Y por qué va a llegar tarde? Le decía, es que él me ayuda a llevar el menú a diferentes personas y ya de ahí se viene al colegio. Y señora, le dije yo, ¿no? ¿Y por qué usted no se levanta más temprano? Cocina temprano, su hijo sale temprano y llega puntualmente a la escuela. Y hay que ver qué solución le damos a la puntualidad. Entonces, desde ese momento parece que la señora sí captó la idea,
Porque al día siguiente el niño llegó temprano y me dijo, sí, ahora mi mamá cocina más temprano. Y yo también salgo temprano y llego puntualmente a la institución educativa. Los reclamos, hacerlo formalmente al docente o al auxiliar. Muchas veces se reclama iradamente en el aula, pero hay que hacerlo formalmente al docente o al auxiliar. En una ocasión, algunos padres de familia no estaban de acuerdo con una multa que había impuesto el comité electoral. Se hacía el nombramiento, se hizo el cronograma del nombramiento de la PAFA y para eso el comité electoral hizo su cronograma. Indicó, padre de familia que no asista pagará 50 soles de multa. ¿Y qué hicieron los padres? Llegaron a la institución educativa en grupo y a gritar en grupo. Entonces esos padres de familia había que decirles, sí, ¿no están ustedes de acuerdo? Se levanta la mano y se dice, no estoy de acuerdo por estos motivos, pero no podemos gritar en grupo, porque nadie te va a entender. Pero si levantas la mano y dices, no estoy de acuerdo por los siguientes motivos, sin embargo, creo que la multa debería de ser tanto, te van a entender todos. No hablar mientras alguien está hablando, ¿no? Es otra de las normas de convivencia que he visto en la institución educativa. Entonces, no interrumpir mientras alguien está hablando. Respetar la opinión de los demás. Y muchas veces dice, sí, pero eso no vale, ¿no? Cuando el estudiante debe decir, bueno, es la opinión de la persona, sin embargo, yo considero que debería de ser así. Y eso es lo que debemos de indicar a nuestros estudiantes. No gritar. Asistir con el uniforme completo. Y otras son las normas de convivencia, los acuerdos de convivencia que se establecen en las instituciones educativas. Hasta aquí la importancia del cumplimiento de las normas de convivencia o de los acuerdos de convivencia, como querramos llamarlos, ¿no? ¿Y cómo afecta esto en la vida del estudiante? Como les dije, si no se cumple la norma de convivencia, entonces no se respetan las leyes. Pero si se respetan estas normas de convivencia, se cumplen las normas de convivencia, estamos formando un gran ciudadano respetuoso de las leyes que establece un determinado país, una determinada localidad. Porque muchas veces las leyes que se establecen a nivel de todo el Estado son diferentes a las que se establecen en una comunidad campesina. La comunidad campesina también tiene sus leyes, tiene sus normas y esas son válidas. Porque es una costumbre hacer eso y eso se debe de respetar. Bien, hasta aquí con el cumplimiento de las normas de convivencia. No sé si hay algún comentario al respecto, alguna opinión de los participantes sobre los acuerdos de convivencia o las normas de convivencia. Vamos a ver, no tenemos acá ningún comentario de los participantes. Bueno, espero que la participación en esta oportunidad haya sido fructífera y que cada uno de nosotros tome en cuenta estas sugerencias. Un minutito, por favor, Me gustaría hacer una consultita. Díganme. Respecto a, bueno, desde la mirada inclusiva, ¿no? Con los niños que tienen el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Lamentablemente ellos siempre son impulsivos, siempre están interrumpiendo, no levantan la mano, e inclusive también pues están aplicando siempre el golpe, la patada, el pellizcón. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta va por aquí. ¿Podemos aplicar dentro del aula un trabajo de economía de ficha con ellos para que se haga abiertamente su progreso? Porque como no siguen la indicación, no respetan la norma de convivencia,
Entonces, podríamos ponerle esto como meta dentro del aula con los compañeros, porque bueno, si bien es cierto, todos los niños son inquietos, pero el TDA es más inquieta. Entonces, ahí, ¿cómo podemos regular eso, no? Porque siempre es el más revoltosín. Sí, en una ocasión he tenido un estudiante con esa característica. En realidad, para nosotros los maestros nos es difícil hacer el tratamiento y nosotros los maestros debemos de tener eh, la participación de otros profesionales para que ellos nos indiquen qué es lo que debemos de hacer. Y con ellos también hay que establecer las normas de convivencia. Sé que no lo vamos a lograr en el más breve tiempo, pero sí lo vamos a lograr poco a poco, porque muchas veces esos estudiantes, como dice, no levanta la mano, no te respeta, a veces se agrede al compañero, hace ruidos en el aula, pero son ruidos que hace no de manera voluntaria, sino de manera involuntaria. Pero para ellos a veces es importante también la presencia de una maestra sombra, la presencia de los familiares. Es importante que los familiares también apoyen en el fortalecimiento del respeto de las normas, en ese caso de los estudiantes. Pero sí, sería bueno utilizar la ficha, pero por otro lado también utilizar la palabra de te felicito porque esta vez sí lo hiciste muy bien, te felicito porque esta vez hiciste un buen trabajo. Yo tenía un estudiante con estas características y sí, como fomentaba desorden en la parte de atrás, lo traía a mi lado y me decía, pero ¿por qué usted me lleva ahí? Y yo le decía, es que porque te tengo mucho aprecio, por eso te traigo acá y porque tú tienes que aprender. A ver, ahora vas a trabajar conmigo y vas a hacer estas actividades. Poco a poco fui logrando, es una tarea muy difícil. Como dice aquí Flora, así es una tarea, no dice de largo aliento, pero necesitamos seguir perseverando, eso es cierto. Y como dice, no, mi niño tiene la maestra sombra, sería necesario aplicar un programa como una estrategia. De la maestra sombra es una gran ayuda en los casos de los estudiantes con algunas condiciones que ellos tienen, ¿no? Porque las condiciones que tienen los estudiantes son aquellas que no nos permiten regular el buen clima institucional. ¿Algún otro comentario? Aquí tenemos otro comentario. Vamos a ver, acá tenemos un mensaje nuevo. Vamos a ver, no he visto otro comentario. Bien. Sin embargo, como les dije yo, establecer las normas de convivencia en el caso de que se rompan estas normas de convivencia, es muy importante hacerle reflexionar al estudiante. Yo con la práctica, la semana pasada un estudiante dijo una palabra un poco dura en el salón y de pronto el estudiante llega a la dirección y le digo, ¿qué pasó? Y llega él solo, ¿no? Me dice, mire, yo sin querer creo que he ofendido a la maestra, dije esta palabra, pero considero que si está mal, quiero que me ponga en el cuaderno de incidencias, voy a escribir ahí mi compromiso. Bueno, la maestra se ha molestado y me ha dicho que venga a la dirección. Entonces yo le dije, como el estudiante venía así tan reflexivo, nunca lo había visto así porque en las veces anteriores me generaba varias dificultades y él vino así, bueno, muy reflexivo y le digo, pero ahora ve al salón y llámale a la profesora, pídele disculpas públicas. Entonces él fue al salón, le pidió disculpas públicas a la profesora, además de que escribió el comportamiento, ¿no?, en una hoja y también estableció su compromiso. Esos compromisos que los estudiantes establecen son importantes porque hay que hacerle recordar que ese compromiso se debe de cumplir y que él debe de mejorar porque eso va a incidir grandemente en su aprendizaje y en su formación integral. ¿Qué estudiante no quiere mejorar su aprendizaje y la formación y
su formación integral. Todos desean. Pero muchas veces se dejan jalar por lo malo. Les comento un hecho, ¿no? El año pasado, 6 estudiantes, de las cuales 4, las mejores estudiantes del salón, salieron del colegio y se fueron a un parque. Por ahí pasa el profesor y nos comunica. ¿Sabe qué? Allí en el parque tal están 6 estudiantes de tal grado. Y el profesor de educación física llegó el auxiliar, el profesor de educación física, llevaron a 2 estudiantes más de 5º grado. Y cuando llegaron al parque, efectivamente estaban los chicos, pero quisieron correr, pero los estudiantes de 5º grado pues corrieron y todos los agarraron. Nos sorprendió grandemente porque de todos ellos, 4 eran muy buenos estudiantes y bien tranquilos. Y le preguntamos por qué hicieron eso. ¿Y saben lo que nos respondieron? Y eso es una respuesta que se da a todos. Es que yo quería acoplarme a ese grupo. Y yo le preguntaba, le decía, pero tú eres muy responsable, muy estudiosa. ¿Y por qué ellos no se acoplan a ti? Y empiezan a estudiar, a aprender. Y la niña no lo vio desde ese punto de vista. Ella lo vio desde el punto de vista de que voy a acoplarme a lo malo. Y eso es lo que hace el estudiante. Es más fácil caer en lo malo que caer en lo bueno. Le hicimos reflexionar al estudiante de que estaba rompiendo una norma de convivencia, un acuerdo de convivencia, y que eso tenía consecuencias. ¿Y cuál va a ser tu compromiso? ¿Y qué vas a hacer tú para reparar esto que has hecho? Los mismos estudiantes establecieron esas acciones reparadoras, ellos mismos. Pero le hicimos reflexionar respecto a lo que hicieron no estuvo bien. No le dijimos nosotros, ellos dijeron, estuvo mal que yo haya salido y haya ido con mis compañeros, ¿y qué vas a hacer la próxima vez? Creo que no nos puede jalar lo malo, tiene que jalarlos a nosotros lo bueno. Y que si tú tienes un buen rendimiento y tienes un buen comportamiento, tienes que influir en tu compañero para que él también o ella también tenga ese buen comportamiento. Efectivamente, acá veo en el comentario, como dice, ¿no? Bueno, agradecido por la excelente ponencia, nos hace recordar lo que debemos de tener en cuenta y formar mejores ciudadanos. Efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer. La reflexión es lo mejor que el castigo, porque si el estudiante llega tarde y simplemente le castigamos, no va a mejorar. Quizá por el castigo va a tratar de llegar temprano, pero si se le hace reflexionar y le dice, ha llegado tarde, 10 minutos tarde, ya perdiste 10 minutos de clase, ya perdiste 10 minutos de aprendizaje. ¿Y quién se beneficia o se perjudica? ¿Te beneficias perdiendo esos 10 minutos? Y el estudiante dice, no, me perjudico. ¿Y qué debes de hacer la próxima vez? Tiene que programar sus actividades, tiene que venir más temprano. Hay que hacerle reflexionar al estudiante para formar buenos estudiantes. Y eso nos va a ayudar a mejorar. Que el estudiante reflexione. Exactamente por ello es importante la prevención. Sí, es importante la prevención y la labor directiva en cada institución educativa. En las instituciones educativas de educación secundaria que tenemos auxiliares de educación, el auxiliar de educación cumple una función importante en este cumplimiento de las normas de convivencia. Si el auxiliar de educación trabaja bien, promoviendo la reflexión del estudiante, buscando la mejora y el cumplimiento de estos acuerdos de convivencia, seguro que se va a mejorar. Porque cuando los estudiantes llegan tarde, también se comunica al padre de familia. Muchas veces los padres de familia mandan a sus hijos muy temprano, pero los hijos se quedan por la calle y llegan tarde. O en ocasiones los estudiantes salen de la institución educativa y llegan a su casa muy tarde. A nosotros nos ha pasado eso, que un padre de familia vino y nos dijo, mire, ¿qué actividad han desarrollado ayer? Que mi hijo ha llegado muy tarde, a las 8 de la noche. No, pero si los estudiantes han salido aquí temprano y tu hijito salió a las 6:40 y le llamamos al estudiante para que converse con el papá.
Y al papá le dijo, no, yo he llegado temprano, no me has visto. Pero por ahí alguien nos dijo, se quedó en el parque. Entonces le preguntamos, ¿y qué hiciste en el parque? Ya no tuvo escapatoria. ¿Qué estás haciendo? ¿Está bueno mentir, escudarse? Sabemos que quizá tienes miedo a que tu papá te castigue, pero es mejor decir la verdad, porque cuando decimos la verdad podemos resolver el problema a tiempo. Quizá por ahí alguien le hizo quedar o él se quedó porque él quiso. Entonces, hacerle reflexionar que primero tiene que pedir permiso para salir y si el padre le da el permiso, sale y si no le da permiso, simplemente quedarse en su casa. Porque hay muchos estudiantes que hacen eso, no le piden permiso al padre y simplemente salen. Y eso perjudica en su aprendizaje del estudiante, en su actitud, en la formación integral del estudiante. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Aquí nos dice la prevención, sí, eso es importante, es necesario, muy importante la prevención. No sé si hay otro comentario más sobre la experiencia que nosotros tenemos en la institución educativa respecto al cumplimiento de los acuerdos o las normas de convivencia. Muchas veces los estudiantes, los estudiantes se quedan solos. Yo tenía una gran experiencia en una institución educativa. El primer año que llegué a la institución educativa, en realidad eran los estudiantes que tenían el peor comportamiento. Tenías que ponerte muy fuerte para que escuchen las clases. El segundo año aún continuaban con ese comportamiento. De pronto una señorita se paró adelante y dijo, un momento, por la culpa de ustedes todos somos mal vistos. Y son ustedes los que están fomentando desorden, son indisciplinados, no cumplen con nada. Además de que los maestros también influimos en eso, ¿no? Para que esos estudiantes mejoren. Y un día a mí me sorprendió grandemente, yo veía pues a los estudiantes que todos estaban en el aula, pero había faltado una maestra y yo me acerco al aula y digo, ¿y con quién están los estudiantes? Veía a los auxiliares fuera. ¿Y con quién están? Me acerqué. ¿Pueden ustedes creer que esos estudiantes todos trabajaban en equipo una tarea que les habían dejado y estaban sin profesor? ¿Y cómo aprendieron eso? Con el paso del tiempo, poco a poco, aprendieron a mejorar. Y cuando un docente falta, por ejemplo, a mí me deja una ficha de trabajo, yo me acerco al aula, no tengo mucho tiempo para quedarme en el aula, y les digo, miren jóvenes, van a desarrollar esta ficha de trabajo, todos en equipo, yo voy a regresar y voy a hacer las preguntas a ustedes. Y salgo, ¿no? Y me voy, regreso. La primera vez los he encontrado jugando, y hemos empezado a reflexionar con ellos. ¿Cómo esa actitud que ellos mantuvieron influye en su aprendizaje? ¿Aprendieron ustedes? A ver, vamos a la primera pregunta. Empezamos a preguntar. Y los estudiantes no sabían. Entonces empezamos a reflexionar con ellos. ¿En qué te ayudó no hacer la actividad? Sin embargo, otros sí habían desarrollado las actividades y respondían. Y mira, tu compañero sí desarrolló y respondió. ¿Y por qué tú no haces lo mismo? Es bonito no aprender. ¿Quién se perjudica si tú no estudias, si tú no lees? ¿Quién se perjudica? ¿Yo? ¿El profesor? No, yo. Ahí entonces, ¿qué tienes que hacer? Y poco a poco, así hemos ido mejorando el aprendizaje de los estudiantes, de tal suerte que ahora dejamos a los estudiantes en el aula, ya se genera menos distracción, porque la mayoría de ellos se pone a trabajar. Es un trabajo arduo que se desarrolla poco a poco. No vas a lograr este cambio en un día, en 2 días, pero sí a largo plazo si llegas en un año, quizá en meses, ¿no? 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero sí se logra. Y para ello hay que ir reflexionando continuamente con los estudiantes. Inclusive alguno se ha acercado y dice, le juro que este año no va a tener quejas de mí.
Ah, qué bueno, digo yo, ¿no? Qué bueno. Y felicito a los estudiantes que reflexionan de ese modo. Eso es muy importante. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias por haber escuchado. Seguro que ustedes también tienen gran experiencia en la institución educativa en relación al acuerdo o a las normas de convivencia y cómo influye esto en la formación integral del estudiante. Por eso he querido partir en esta ponencia con aquello que nos permite no cumplir las leyes, no cumplir las normas, la falta de respeto a nuestra propia naturaleza, al mundo que nos rodea, porque ¿de dónde empezamos con el respeto de estas leyes? Quizá la institución educativa es parte de formar respecto al cumplimiento de las leyes, pero quien también tiene que influir grandemente es la familia. Entonces, en la familia también debemos de tener normas de convivencia. Si el padre de familia llega tarde a su casa, llega a cualquier hora, no da explicaciones al respecto, entonces el hijo también va aprendiendo de eso. Por eso en la familia los padres son modelos. Y muchas veces nosotros decimos, cuando alguien tiene un determinado comportamiento, decimos, se comporta, miren, igual que su padre, es tan respetuoso como su padre, como su madre. Entonces hacemos determinadas comparaciones. Y cuando vemos una persona exitosa, nosotros nos alegramos y decimos, ¿qué has hecho? Y cuando vemos personas que no son exitosas, sino que se fueron por el otro camino, nos preocupa. ¿Qué hicimos como padres? ¿Y qué hicimos nosotros en la escuela? ¿Qué hemos hecho como escuela? En nuestra labor, nuestra acción pedagógica en la institución educativa es importante. Y esa acción pedagógica no solamente se ciña a lo cognitivo, sino también al desarrollo de la actitud de la persona. Y es importante desarrollar. Por eso es importante ver también los enfoques transversales, porque los enfoques transversales nos permiten ver esa actitud del estudiante. No solamente eso, también las competencias transversales. Esa competencia de aprende de manera autónoma, genera un aprendizaje de manera autónoma, nos genera a nosotros un respeto a las normas de convivencia y al desarrollo de la autonomía del estudiante. Entonces es importante leer tanto los enfoques transversales como las competencias transversales, que muchas veces nosotros extrañamos ponerle un calificativo. Claro que ahora se pone el calificativo, pero quisiéramos que eso pase a la conducta. Pero ahora la conducta es más formativa y no es calificativa, es formativa. ¿Que eso va a incidir en su aprendizaje? Sí. Por eso nosotros tenemos que hacer una retroalimentación intrínseca en el estudiante. Muchas gracias por la atención prestada a cada uno de ustedes. Si deseas conocer más de nuestros cursos y especializaciones con una metodología educativa 100% virtual, inscríbete ingresando a www.magisterio.edu.pe. Nos vemos en clase.